Damos gracias por tu palabra y damos gracias por el aliento que nos has dado en nuestros pulmones. Señor, ayúdanos el día de hoy para usar ese aliento para alabarte y adorarte a ti, Señor. Y estas cosas pedimos en tu santo nombre, en el nombre del Señor Jesucristo. Amén. Amén. Vamos a voltear a página 377. 377, o cuán dulce es fiar en Cristo. Caridad. Ahora sí llega el momento en que nosotros sí vamos a repasar con nuestros anuncios. Primero, el tiempo, la hora de ganar almas es cada sábado a las 11 de la mañana aquí en la Iglesia Bautista Independiente Caridad. Los domingos a las 3 de la tarde o las 3:30 de la tarde, justamente después del servicio en español. Los servicios en español son cada domingo a las 2 de la tarde. Claro que tenemos escuela dominical en inglés a las 10 de la mañana cada domingo. Tenemos servicio en inglés a las 11, servicio en inglés también los domingos en la tarde a las 6 de la tarde. Y estudio bíblico y oración los miércoles en la tarde a las 7. El 17 de mayo va a ser estudio bíblico para mujeres a las 10 de la mañana aquí en la iglesia. El 18 de mayo va a ser noche de pintura a las 7 de la tarde. Dice que va a ser para cada persona 3 diseños. El 31 de mayo, bueno, es el de noche de pintura, yo tengo entendido que sí va a ser para damas también solamente. El 31 de mayo otra vez va a ser otro estudio bíblico para mujeres a las 10 de la mañana aquí en la iglesia. El 2 de junio va a ser un viaje al Cheesecake Factory, el restaurante Cheesecake Factory, otra vez para las damas. Deben de reunir aquí a las 12, aquí mismo en la iglesia. Para el 5 de
5 de junio va a ser reunión para las damas, otra vez para las damas a las 7 de la tarde. Dice, acuérdense de su muño, de su muño para su cabello, para hacer intercambio. Aparentemente van a tener intercambio de muños de cabello para las mujeres. El 8 y 9 de junio va a ser el viaje de acampar para los varones en Williamsburg. Dice que va a ser en el mismo sitio de acampar que el año pasado. El 14 de junio va a ser, 14 y 28 de junio va a ser estudio bíblico otra vez para las mujeres a las 10 de la mañana. Aquí en la iglesia va a ser otra vez el 14 y el 28 de junio. El 30 de junio va a ser el picnic de la iglesia. Va a ser en el parque de Newport News a las 11 de la mañana. Va a ser comida, convivio al aire libre ese mismo día. Claro que vamos a estar siempre en oración todavía para lo que es el viaje misionero a México, que viene para los finales de junio. Y ahora sí va a haber viaje misionero a Sur Dakota o Dakota del Sur, para ir específicamente, con todos los que están ahí, pero para ir específicamente a los que son los indígenas de la región, los indígenas Lakota Sioux. Es una área del país bastante pobre, bastante empobrecido por las condiciones que hay ahí. Promedio ganan alrededor de $3,000 al año, y la tasa de suicidio, de alcoholismo, de adicción a droga y de las condiciones sin esperanza están muy altas ahí en esa región. Entonces es un lugar de mucha tiniebla, de mucha oscuridad. Entonces necesitan desesperadamente escuchar el Evangelio del Señor Jesucristo, y va a haber un grupo de ganadores de almas que van a ir para allá para predicarles el Evangelio, para que tengan una esperanza. También en septiembre viene el viaje misionero a Aruba. Para los que sí hablan español fluido, sí pueden ir, y dice que la iglesia va a cubrirles su gasto para el hotel. Por lo pronto, esos son todos los anuncios, a menos que alguien más tenga un anuncio que quiera incluir. ¿No? Ok, por lo pronto esos son todos los anuncios. Vamos a cantar un himno más antes del mensaje. Hermano Sergio, si nos podría guiar, por favor. Vamos a ponernos de pie. Todas las promesas del Señor, página 331, 330. Juan capítulo 10. Juan capítulo 10. De cierto os digo, el que no entra por la puerta,
en el redil de las ovejas, sino que sube por otra parte, el tal es ladrón y salteador. Mas el que entra por la puerta, el pastor de las ovejas es. A este abre el portero, y las ovejas oyen su voz, y sus ovejas llama por nombre, y las conduce afuera. Y cuando ha sacado sus propias ovejas, va delante de ellas, y las ovejas le siguen, porque conocen su voz. Mas al extraño no seguirán, sino que huirán de él, porque no conocen la voz de los extraños. Esta parábola les dijo Jesús, pero ellos no entendieron qué era lo que les decía. Volvió pues Jesús a decirles, de cierto os digo, yo soy la puerta de las ovejas. Todos los que antes de mí vinieron, ladrones son y salteadores, pero no los oyeron las ovejas. Yo soy la puerta, el que por mí entraré, será salvo, y entrará y saldrá y hallará pastos. El ladrón no viene sino para hurtar y matar y destruir. Yo he venido para que tengan vida y para que la tengan en abundancia. Yo soy el buen pastor. El buen pastor su vida da por las ovejas. Mas el asalariado que no es el pastor, de quien no son propias las ovejas, ve venir al lobo y deja las ovejas y huye. Y el lobo arrebata las ovejas y las dispersa. Así que el asalariado huye, porque es asalariado y no tiene cuidado de las ovejas. Yo soy el buen pastor y conozco mis ovejas, y las mías me conocen. Como el Padre me conoce, así también yo conozco al Padre, y pongo mi vida por las ovejas. También tengo otras ovejas que no son de este redil. Aquellas también debo traer, y oirán mi voz, y habrá un rebaño y un pastor. Por eso me ama el Padre, porque yo pongo mi vida para volverle a tomar. Nadie me la quita, sino que yo la pongo de mí mismo. Tengo poder para ponerla y tengo poder para volverla a tomar. Este mandamiento recibí de mi Padre. Y volvió a haber disensión entre los judíos por estas palabras. Y muchos de ellos decían, demonio tiene y está fuera de sí. ¿Por qué le oís? Otros decían, estas palabras no son de endemoniado. ¿Puede acaso el demonio abrir los ojos de los ciegos? Y en esos días se celebraba en Jerusalén la fiesta de la dedicación, y era invierno. Y Jesús andaba en el templo por el pórtico de Salomón. Y le rodearon los judíos y le dijeron, ¿hasta cuándo nos has de turbar el alma? Si tú eres el Cristo, dínoslo abiertamente. Jesús le respondió, os los he dicho y no creéis. Las palabras que yo hago en nombre de mi Padre, ellas dan testimonio de mí, pero vosotros no creéis, porque no sois de mis ovejas. Como os he dicho, mis ovejas oyen mi voz, y yo las conozco, y me siguen, y yo les doy vida eterna, y no perecerán jamás, ni nadie las arrebatará de mi mano. Mi Padre que me las dio, mayor que todos es, y nadie las puede arrebatar de la mano de mi Padre. Yo y mi Padre uno somos. Entonces los judíos volvieron a tomar piedras para apedrearle. Les respondió Jesús, muchas buenas obras os he mostrado de mi Padre. ¿Por cuál de esas obras me apedreáis? Le respondieron los judíos diciendo, por buena obra no te apedreamos, sino por la blasfemia, y porque tú, siendo hombre, te haces Dios. Jesús respondió, ¿no está escrito en vuestra ley? Yo dije, los dioses sois. Si llamó dioses a aquellos a quienes vino la palabra de Dios, y la escritura no puede ser quebrantada, a quien el Padre santificó y envió al mundo, vosotros decís, tú blasfemas, porque dije, yo soy el Hijo de Dios. Si no hago las obras de mi Padre, no me creáis. Pero si las hago, aunque a mí no me creáis, creed las obras, para que conozcáis y creáis que el Padre está en mí y yo en él. Y otra vez procuraron prenderle, pero
él se escapó de sus manos y se fue otra vez al otro lado de Jordán, al lugar donde primero Juan bautizaba, y se quedó allí. Y muchos venían a él y decían: Juan, a la verdad, ningún milagro hizo, pero todo lo que Juan dijo de este era verdad. Y muchos creyeron en él allí. Vamos a orar. Gracias damos, Señor, por esta oportunidad otra vez de abrir tu Biblia y de escuchar tu voz, Dios mío. Ayúdanos a estar alertos de mente, de corazón, de espíritu, y de escuchar tu voz y recibir mensaje de ti. Por favor, está con el hermano Sean, bendícelo, llénalo de tu espíritu y ayúdanos a acercarnos más hacia ti. En nombre de Jesucristo. Amén. Amén. Okay. John David, ¿podrías bajar un poquito el volumen? Ok. Bueno, estamos ahí en Juan capítulo 10 y vamos a mirar básicamente la primera mitad de este capítulo el día de hoy. Vamos a seguir en nuestra serie con el Evangelio de Juan. El enfoque donde quiero comenzar en este pasaje es comenzando en versículo 11, Juan capítulo 10, versículo 11, donde la Biblia dice: Yo soy el buen pastor su vida da por las ovejas, mas el asalariado, y que no es el pastor, de quien no son propias las ovejas, ve venir al lobo y deja las ovejas y huye. Y el lobo arrebata las ovejas y las dispersa. Así que el asalariado huye porque es asalariado y no tiene cuidado de las ovejas. Yo soy el buen pastor y conozco mis ovejas y las mías me conocen. Como el Padre me conoce, así también yo conozco al Padre y pongo mi vida por las ovejas. Y el título de este mensaje el día de hoy va a ser El buen pastor y el asalariado. El buen pastor y el asalariado. Esta sí es una imagen que nosotros vemos en este capítulo y a través de todo lo demás de la Biblia. La Biblia, como tiene bastantes temas que recorren a través de toda la escritura, que es algo continuo que nosotros podemos ponernos en un enfoque para poder estudiar. El día de hoy vamos a ver esta comparación que está haciendo el Señor Jesucristo entre el buen pastor y el asalariado. Vamos a comenzar con versículo 1. El Señor Jesucristo está siguiendo su conversación del capítulo anterior, en Juan capítulo 9, así vamos a comenzar ahí, de hecho en Juan 9, versículo 41, donde dice: Jesús les dijo: Si fuerais ciegos, no tendríais pecado, pero ahora porque decís, vemos, vuestro pecado permanece. Entonces lo que aprendimos de la semana pasada, que vuestro pecado permanece, básicamente está diciendo de que porque ellos dijeron que podían ver, porque ellos creían que conocían el camino, sus pecados permanecían con ellos porque ellos no estaban aceptando lo que decía el buen pastor, lo que dice el Señor Jesucristo. El hecho de que ellos están intentando establecer su propia justicia y no están aceptando la justicia del Señor Jesucristo. Seguimos en capítulo 10. Ese también es mi hija. Yo lo sé. También, bueno, seguimos en versículo 10, capítulo 10, versículo 1. De cierto os digo, el que no entra por la puerta en el redil de las ovejas, sino que sube por otra parte, el tal es ladrón y salteador. Mas el que entre por la puerta, el pastor de las ovejas es. A este abre el portero, y las ovejas oyen su voz, y a sus ovejas llama por nombre, y las conduce afuera. Ahora, guardamos el lugar ahí, vamos a ir a 2 de Tesalonicenses, capítulo 2. 2 de Tesalonicenses, capítulo 2, y comenzando en versículo 13, 2 de Tesalonicenses 2:13, donde la Biblia dice: Mas nosotros debemos siempre dar gracias a Dios por vosotros, hermanos amados del Señor, de que Dios os haya escogido desde el principio para salvación por la santificación del Espíritu y la fe en la verdad. A lo cual, miramos esto, a lo cual os llamó por nuestro evangelio, para alcanzar la gloria de nuestro Señor Jesucristo. Porque hay varias personas allá afuera que dicen que Dios solamente puede llamar a ciertas personas. Estas personas se llaman calvinistas, que dicen que solamente ciertas personas son llamados de Dios para recibir la salvación, lo cual vimos aquí en 2 de Tesalonicenses. Se descomprueba donde dice que estas personas son llamados
por nuestro evangelio. El evangelio, ¿cuál es? Del Señor Jesucristo. Cuando nosotros vamos a entregar el evangelio con la gente, puede ser que ellos no están buscando a Dios, pero Dios ciertamente está buscando a ellos. De esto viene la imagen del pastor. Ahora, la palabra pastor aparece aproximadamente 83 veces en la Biblia. Si nosotros dejamos el Juan 10 y regresamos a Números capítulo 27, Números capítulo 27, vemos un pasaje donde dice que Josué es el pastor de las ovejas. La imagen comienza con un líder, con el liderazgo de un hombre a quien Dios elige de las ovejas para ser el pastor de la congregación. En Números 27, versículo 15, la Biblia dice: entonces respondió Moisés a Jehová, diciendo: ponga Jehová, Dios de los espíritus en toda carne, varón sobre la congregación, que salga delante de ellos y que entre delante de ellos y que los saque y los introduzca, para que la congregación de Jehová no sea como ovejas sin pastor. Y Jehová dijo a Moisés: toma a Josué, hijo de Nun, varón en el cual está el espíritu, y pondrás tu mano sobre él, y lo pondrás delante de Eleazar el sacerdote y delante de toda la congregación, y le darás órdenes en presencia de ellos, y pondrás de tu dignidad sobre él, para que toda la congregación de los hijos de Israel le obedezcan. Versículo 21. Y él estará delante de Eleazar el sacerdote, y a él preguntará por el juicio de Urim delante de Jehová. A su palabra saldrán, y a su palabra entrarán él y todos los hijos de Israel con él, y toda la congregación. Y Moisés hizo como Jehová le había mandado, pues tomó a Josué y lo puso delante de Eleazar el sacerdote y de toda la congregación, y puso sobre él sus manos y le dio órdenes como Jehová había mandado por mano de Moisés. Entonces aquí en este pasaje nosotros vemos lo que es básicamente lo que nosotros reconoceríamos como una ceremonia de ordenación, lo cual encontramos en el Antiguo Testamento cuando está diciendo que va a poner un pastor sobre la congregación. Es básicamente lo mismo que nosotros vemos en el Nuevo Testamento, en cual los apóstoles o el apóstol Pablo o cualquier otro de los discípulos está ordenando a un pastor para tomar cargo sobre la congregación, los de la congregación, las ovejas del redil. Entonces vemos nosotros aquí que desde el Antiguo Testamento, desde el libro de Números, comienza con esa tradición, básicamente poniendo un hombre de Dios a cargo del liderazgo de la congregación. Volvemos a Juan capítulo 10. Juan capítulo 10, siguiendo en versículo 4. Y cuando ha sacado sus propias ovejas, va delante de ellas, está guiando desde adelante. Y las ovejas le siguen porque conocen su voz. Mas al extraño no seguirán, sino que huirán de él, porque no conocen la voz de los extraños. Cuando el Señor está hablando de los extraños y la voz de los extraños, está diciendo de que la palabra de Dios es distinta. Cuando nosotros leemos la Biblia, leemos la palabra de Dios, escuchamos predicado la palabra de Dios, cuando nosotros reconocemos la voz del pastor, nosotros sabemos entonces que no deberíamos de seguir a alguien más, o no deberíamos de seguir a lo que son las enseñanzas que no se reconocen por la Biblia. Hay mucha falsa doctrina allá afuera en el mundo, y la gente incluso utiliza partes de la Biblia para enseñar falsa doctrina. Arrancan un versículo fuera de contexto y quieren hacerlo así, quieren decir otra cosa que realmente no quiere decir. Pero hace unas semanas nosotros acordamos que leímos y aprendimos que cuando nosotros queremos estudiar la Biblia, tenemos que ver el texto, el contexto y las escrituras, las referencias de las escrituras que también apoyan lo que es que nosotros queremos enseñar. La Biblia es consistente y no hay contradicciones, tenemos que mantenerlas en mente. Cuando parece que hay una contradicción o cuando hay algo que no coincide, quiere decir entonces que nosotros a lo mejor no lo estamos entendiendo bien. Tenemos que tomar esa presunción a decir todo coincide. Nosotros tenemos que averiguar cómo es que se arme el rompecabezas para que todo tenga sentido, porque Dios no es el autor de la confusión. Ok, entonces habíamos terminado con versículo 5.
No tiene que ir ahí por tiempo, pero quiero leerles de Gálatas, o si quieren ir ahí está bien, pero Gálatas capítulo 1. Lo que sabemos que el apóstol Pablo estaba tratando con la iglesia que estaba en Galacia es que alguien quería llevarles en falsa doctrina, diciendo que uno tenía que agregar la circuncisión a lo que es la salvación y que tenía que guardar las obras. Estaban judaizando básicamente. Pero Gálatas capítulo 1 versículo 6 habla de esto cuando alguien está escuchando la voz de uno que no es el pastor. Versículo 6 dice: estoy maravillado de que tan pronto os hayáis traspasado del que os llamó a la gracia de Cristo a otro evangelio. No que haya otros, sino que hay algunos que os perturban y quieren pervertir el evangelio de Cristo. Mas si aún nosotros o un ángel del cielo os predicare otro evangelio del que os hemos predicado, sea anatema. Como antes hemos dicho, así ahora digo otra vez, si alguno os predicare otro evangelio del que habéis recibido, sea anatema. Y anatema básicamente es una palabra transliterado en griego que quiere decir maldecido, una persona que está condenada por haber dicho un falso evangelio, por haber predicado un falso evangelio. Volvemos a Juan capítulo 10. Seguimos otra vez el versículo 5. Mas al extraño nos seguirán. ¿Quiénes nos seguirán? Las ovejas de Dios. Son los que son salvados, son los que conocen el verdadero evangelio, el verdadero mensaje de la Biblia, y que no harán caso a la voz del extraño. Versículo 5, más al extraño no seguirán, sino que huirán de él porque no conocen la voz de los extraños. Versículo 6, esta parábola les dijo Jesús, pero ellos no entendieron qué era lo que les decía. Ahora, ¿quiénes son los ellos? Volvemos tantito a Juan capítulo 9. A Juan capítulo 9. Y miramos a versículo 40. Juan capítulo 9, versículo 40 dice: y entonces algunos de los fariseos que estaban con él, al oír esto, dijeron: ¿acaso nosotros también somos ciegos? Jesús les dijo: si fuerais ciegos no tendráis pecado, pero ahora porque decís vemos, vuestro pecado permanece. Entonces aquí en capítulo 10 sabemos por el contexto quiénes son los ellos a quienes está dirigiendo el Señor Jesús su conversación. Él está diciendo esto a los fariseos. Los fariseos son los ellos que vemos en versículo 6. Sabiendo eso ahora, diciendo en versículo 6, esta parábola les dijo Jesús, pero ellos no entendieron qué era lo que les decía. Ahora, nosotros sabemos en otra parte de las Escrituras por qué los fariseos no están entendiendo la parábola. Muchas personas quieren saber entonces por qué es que Jesús hablaba en parábolas. Ya lo vimos en otro mensaje, pero vamos a verlo otra vez para que podamos refrescar la memoria. Guarda el lugar en Juan 10 y vamos a Mateo capítulo 13. Mateo capítulo 13, porque muchas personas preguntan por qué el Señor Jesucristo hablaba en parábolas. Desde el Antiguo Testamento, en el libro de Salmos y otras partes donde profetizaban de la venida del Señor Jesucristo, decía que Él iba a hablar en dichos oscuros, Él iba a hablar en parábolas. Y aquí mismo Él contesta con su propia boca y nos deja saber por qué está hablando en parábolas. Estamos ahí en Mateo 13, comenzamos en versículo 10. Entonces vinieron los discípulos y le dicen: ¿por qué les hablas por parábolas? Él respondiendo les dijo: porque a vosotros os es dado el saber los misterios del reino de los cielos, mas a ellos no les es dado. Porque a cualquiera que tiene se le dará y tendrá más, mas el que no tiene, aun lo que tiene le será quitado. Por eso les hablo por parábolas, porque viendo no ven y oyendo no oyen ni entienden. Y en ellos se cumple la profecía de Isaías que dijo: de oído oiréis y no entenderéis, y viendo veréis, mas no percibiréis. Porque el corazón de este pueblo se ha engrosado, y con los oídos oyen pesadamente, y han cerrado sus ojos, para que no vean con los ojos, y oigan con los oídos, y con el corazón entiendan, y se conviertan, y yo los sane. Mas bienaventurados vuestros ojos, porque ven, y vuestros oídos, porque oyen. Y aquí él está hablando claro con los discípulos. Versículo 17. Porque de cierto os digo que muchos profetas y justos desearon ver lo que veis y no lo vieron, y oír lo que oís y no lo oyeron.
Y sigue y empieza a dar otra vez algunas otras parábolas. Básicamente lo que está diciendo es que la razón por qué habla en parábolas con estas personas es porque ellos se han alejado tanto de Dios y las cosas de Dios y el deseo de querer conocerle al Dios verdadero de la Biblia, que Él les ha oscurecido su vista y Él ha hecho difícil su oír, para que ellos no oigan, para que no vean, para que no entiendan, y por eso Él habla así en las parábolas. Dice lo mismo en Marcos capítulo 4, si vamos a Marcos capítulo 4, lo leeremos rápidamente para también ver otra perspectiva de lo que está diciendo ahí. Marcos capítulo 4, comenzando en versículo 10, la Biblia dice: y cuando estuvo solo, los que estaban cerca de él con los 12 le preguntaron sobre la parábola, y les dijo: a vosotros es dado el saber los misterios del reino de Dios, mas a los que están fuera todo es hecho por parábolas, para que viendo vean y no perciban, y oyendo oigan y no entiendan, para que no se conviertan y les sea perdonados sus pecados. Está diciendo, o sea, para que no les sean perdonados sus pecados, para que no vean, para que no oigan. Seguimos en Juan capítulo 10. Juan capítulo 10, versículo 7, la Biblia dice: volvió pues Jesús a decirles: de cierto os digo, yo soy la puerta de las ovejas. Es lo que estaba refiriendo más antes en la parábola que estaba comentando. Dice: yo soy la puerta de las ovejas. Todos los que antes de mí vinieron, ladrones son y salteadores, pero no los oyeron las ovejas. Otra vez: yo soy la puerta. El que por mí entrare será salvo, y entrará y saldrá y hallará pastos. El ladrón no viene sino para hurtar y matar y destruir. Yo he venido para que tengan vida y para que la tengan en abundancia. Yo soy el buen pastor. Otra vez está haciendo una comparación metafórica. Está diciendo yo soy la puerta 2 veces. Dice yo soy el buen pastor. El buen pastor su vida da por las ovejas. Mas el asalariado, y que no es el pastor, de quien no son propias las ovejas, ve venir al lobo y deja las ovejas y huye. Y el lobo arrebata las ovejas y las dispersa. Así que el asalariado huye porque es asalariado y no tiene cuidado de las ovejas. Otra vez dice: yo soy el buen pastor y conozco mis ovejas, y las mías me conocen. Como el Padre me conoce, así también yo conozco al Padre y pongo mi vida por las ovejas. Ahora, él está haciendo estas comparaciones entre el buen pastor y el asalariado, y ese es el enfoque del mensaje del día de hoy. Vamos a ver de qué se trata, qué son las características del buen pastor y del asalariado. Primero vamos a ver cuál es el buen pastor. Guardamos lugar en Juan capítulo 10 y vamos a ir al pasaje famosísimo de Salmo 23. Salmo 23. Todos conocemos el Salmo 23, pero lo vamos a mirar juntos. El Salmo 23, comenzando en versículo 1, la Biblia dice: Jehová es mi pastor, nada me faltará. En lugares de delicados pastos me hará descansar. Junto a aguas de reposo me pastoreará. Restaurará mi alma, me guiará por sendas de justicia por amor de su nombre. Aunque ande en valle de sombra de muerte, no temeré mal alguno, porque tú estarás conmigo. Tu vara y tu cayado me infundirán aliento. Aderezas mesa delante de mí, en presencia de mis angustiadores. Unges mi cabeza con aceite, mi copa está rebosando. Ciertamente el bien y la misericordia me seguirán todos los días de mi vida, y en la casa de Jehová moraré por largos días. Ahora, este pasaje se ha leído por siglos, sabiendo que es un pasaje que nos infunde el aliento, que es un pasaje que nos trae imágenes de tranquilidad, que nos tranquiliza, que nos trae calma, especialmente cuando estamos nosotros adentro de la tormenta, cuando hay mucho estrés en la vida, cuando hay muchos problemas en la vida. Muchas personas cristianas han vuelto siempre con el Salmo 23 para tener esta idea, esta imagen, para saber que el Señor es nuestro pastor, y mientras que nosotros estamos inclinándonos en Él y el entendimiento de Él y la sabiduría de Él, sabemos que todo va a salir bien
a fin de cuentas. Vamos a verlo otra vez, comenzando en versículo 1 para analizar un poquito el texto. Jehová, o sea, el Señor es mi pastor. Aquí mismo eso sí cuadra perfectamente, coincide perfectamente con la imagen que el Señor Jesucristo nos está dando en Juan capítulo 10. Dice que Él es mi pastor, nada me faltará. O sea, que queriendo decir que cuando el Señor Jesucristo, cuando Dios mismo nos pastorea y hacemos según su voluntad, nosotros no tenemos falta de nada. Y si tenemos falta de algo, siempre nosotros podemos pedirle de nuestro Padre Celestial y Él siempre va a dar la porción que necesitamos. A lo mejor no nos va a dar lo que nosotros deseamos o lo que codiciamos, pero siempre tendrá para nosotros lo que es que necesitamos. Versículo 2. En lugares de delicados pastos me hará descansar. Nos da la imagen de que si nosotros somos oveja y seguimos a su voz, entonces en lugares de delicados pastos me hará descansar. Nosotros tenemos entonces lo que necesitamos. Necesitamos delicados pastos de cual alimentarnos. Junto a aguas de reposo me pastoreará. El agua de reposo es un lugar tranquilo, un lugar de paz, un lugar pacífico. No estamos ahí con las olas que caen, que tiran y trastornan a nosotros a través de toda la vida, sino que son aguas pacíficas, son aguas tranquilas. Versículo 3. Restaurará mi alma, me guiará por sendas de justicia por amor de su nombre. Su palabra es justicia. Nosotros vimos en Juan 7, donde aprendimos a juzgar justo el juicio. Sabemos que la ley del Señor es perfecta. Sabemos que si leemos y meditamos en su palabra, entonces seremos como árboles plantados por el río de agua viva y nuestra hoja no marchitará en su tiempo. Y también dice que quedaremos frutos en la temporada indicada. Nos restaura el alma cuando sentimos todo fuera de quicio. Versículo 4. Aunque ande en valle de sombra de muerte, no temeré mal alguno, porque tú estarás conmigo. Sabemos que tenemos paz, aunque nosotros estamos en los tiempos más difíciles de nuestra vida. También si nosotros físicamente estamos en un lugar donde nosotros sentimos peligro, sabemos que tenemos paz, porque el Señor, Jehová, es nuestro pastor. Él está vigilando sobre nosotros. Él tiene su mano de protección alrededor de nosotros. Tiene esa senda de protección alrededor de nosotros. Entonces nosotros podemos tener paz y tranquilidad, sabiendo, confiados que el Señor nos está pastoreando. Dice, porque tú estarás conmigo. Tu vara y tu callado me infundirán aliento. Y este sí son los dos lados del Señor, la vara y el callado. La vara se utiliza para la corrección, que cuando las ovejas salen del camino y no están obedeciendo como deberían de hacer, la vara está utilizada para corregir a las ovejas, igualmente como nosotros hacemos con nuestros hijos. Dice, el callado, tu callado me infundirá aliento. El callado es, no sé cómo decir de otra modo, es como un bastón que trae así curviado, así que se utiliza para guiar a las ovejas. Igualmente nosotros con la palabra de Dios vamos guiando a nuestros hijos. El pastor va guiando a la congregación en cuál es la senda correcta, en el camino correcto. Y cuando sale demasiado del camino, entonces ahí viene con la vara para corregir y hacer la corrección, lo cual es necesario. Pero nos damos cuenta donde dice que los dos, no solamente uno, sino los dos, la vara y su callado nos infunden aliento. Versículo 5. Aderezas mesa delante de mí, en presencia de mis angustiadores. Unges mi cabeza con aceite, mi copa está rebosando. Eso se refiere al hecho de que nosotros tenemos más que lo necesario en el Señor. Dice que cuando mi copa está rebosando, quiere decir que se llena y está tirando en la mesa, que hay una abundancia de más. Dice que adereza mesa delante de mí en presencia de mis angustiadores, que cuando las cosas están yendo mal en el mundo, nosotros tenemos esa paz, y los angustiadores, los que serían nuestros enemigos alrededor, ven que nosotros tenemos esta paz, ven que nosotros tenemos esta tranquilidad, aunque parezca que el mundo alrededor de nosotros se está cayendo. Estas son características del buen pastor y cómo nos afecta como las ovejas. Versículo 6. Ciertamente el bien y la misericordia me seguirán todos los días de mi vida, y en la casa de Jehová moraré por largos días. Eso sí es algo que, bueno, no sé exactamente cómo explicarlo o describirlo, pero sí
sí me da sentido de paz, ¿no? Y así es el Señor, así es nuestro Dios, que nos da lo que nosotros necesitamos, nos cuida, nos vigila, nos proporciona lo necesario y así nosotros tenemos paz en Él. Ahora vamos a ver al otro lado, vamos a ver lo opuesto, vamos a ver lo que es el asalariado. Vamos a Jeremías, por favor, Jeremías capítulo 23. Jeremías capítulo 23. Y decidí que vamos a leer todo el capítulo y realmente no voy a tener que hacer ninguna descripción, no voy a tener que exponer nada adicional porque yo creo que este pasaje realmente se va a definir a sí mismo. Es interesante que cuando leemos la palabra del Señor, sabemos que dice que tenemos que predicar la palabra, tenemos que instar a tiempo y fuera de tiempo. Dice que deberíamos de redarguir y deberíamos de exhortar, pero dice que deberíamos de reprender, de redarguir y exhortar. Son dos negativos y un positivo. Redarguir y reprender son básicamente palabras que quiere decir que nosotros tenemos que decirle a alguien que ellos están mal por lo que están haciendo, por lo que están diciendo, por lo que están enseñando. Dice que deberíamos de utilizar la escritura porque toda escritura es dada por inspiración de Dios y es útil para corregir, para enseñar, para corregir y para instruir en la justicia. Vamos a ver entonces lo que dice Jeremías 23 con respecto a lo que es el asalariado. El asalariado sería alguien que realmente no sería enviado por Dios, que es un falso profeta, una persona que profetiza y dice que es persona o hombre de Dios, pero realmente no lo es. Y podemos darnos cuenta de eso al abrir el Jeremías capítulo 23 con el primer versículo. Ahí vamos a empezar a leer. Jeremías 23. Ay de los pastores que destruyan y dispersan las ovejas de mi rebaño, dice Jehová. Por tanto, así ha dicho Jehová, Dios de Israel, a los pastores que apacientan mi pueblo: vosotros derramasteis mis ovejas y las espantasteis, y no las habéis visitado. He aquí, yo visito sobre vosotros la maldad de vuestras obras, dice Jehová. Y yo recogeré el remanente de mis ovejas de todas las tierras a donde las eché, y las haré volver a sus moradas, y crecerán y se multiplicarán. Y pondré sobre ellas pastores que las apacientan, y no temerán más, ni se asombrarán, ni serán menoscabadas, dice Jehová. He aquí, que vienen días, dice Jehová, en los cuales levantaré a David un renuevo justo, y un rey reinará y prosperará y hará juicio y justicia en la tierra. Está profetizando de la venida del Señor Jesucristo, versículo 6. En sus días será salvo Judá, e Israel habitará seguro. Y este es su nombre por el cual será llamado Jehová, justicia nuestra. Por tanto, he aquí que vienen días, dice Jehová, y no dirán más: vive Jehová, que hizo subir los hijos de Israel de la tierra de Egipto. Sino, vive Jehová, que hizo subir y trajo la simiente de la casa de Israel, de tierra del norte y de todas las tierras a donde los había yo echado, y habitarán en su tierra. A causa de los profetas mi corazón está quebrantado dentro de mí, todos mis huesos tiemblan. Estuve con hombre borracho y como hombre a quien dominó el vino delante de Jehová y delante de las palabras de su santidad. Porque la tierra está llena de adúlteros. Porque a causa del juramento la tierra está de luto. Los pastizales del desierto se secaron. La carrera de ellos es mala, y su fortaleza no es recta. Porque así el profeta como el sacerdote son fingidos. Aún en mi casa hallé su maldad, dice Jehová. Por tanto, como resbaladeros en la oscuridad, les será su camino. Serán empujados y caerán en él. Porque yo traeré mal sobre ellos, año de su castigo, dice Jehová. Profetizaban en Baal e hicieron errar a mi pueblo Israel. Baal es otro nombre del diablo, de Satanás. Dice que estos estaban profetizando cosas del diablo. Versículo 14. Y en los profetas de Jerusalén he visto torpezas. Cometían adulterios y andaban en mentiras y esforzaban las manos de los malos para que ninguno se convirtiese de su maldad. Me fueron todos ellos como Sodoma y sus moradores como Gomorra. Por tanto, así ha dicho Jehová de los ejércitos contra aquellos profetas:
He aquí que yo les hago comer ajenjos y les haré beber aguas de hiel, porque de los profetas de Jerusalén salió la hipocresía sobre toda la tierra. Así ha dicho Jehová de los ejércitos: no escuchéis las palabras de los profetas que os profetizan, y hacen vanos, hablan visión de su corazón, y no de la boca de Jehová. Dicen atrevidamente a los que me irritan: Jehová dijo, paz tendréis. Y a cualquiera que anda tras la imaginación de su corazón, dijeron, no vendrá mal sobre vosotros. Porque ¿quién estuvo en el secreto de Jehová y vio y oyó su palabra? ¿Quién estuvo atento a su palabra y la oyó? He aquí que la tempestad de Jehová saldrá con furor, impetuosa tempestad descargará sobre la cabeza de los malos. No se apartará el furor de Jehová hasta tanto que haya hecho y hasta tanto que haya cumplido los pensamientos de su corazón. En lo postrero de los días lo entenderéis perfectamente. Yo no envié a aquellos profetas, pero ellos corrían. Yo no les hablé, mas ellos profetizaban. Pero si ellos hubieran estado en mi secreto, habrían hecho oír mis palabras a mi pueblo, y lo habrían hecho volver de su mal camino y de la maldad de sus obras. ¿Acaso soy yo Dios solo de cerca, dice Jehová, y no Dios desde muy lejos? ¿Se ocultará alguno, dice Jehová, en escondrijos que yo no lo vea? ¿No lleno yo, dice Jehová, el cielo y la tierra? Yo he oído lo que aquellos profetas dijeron, profetizando mentira en mi nombre, diciendo, soñé. ¿Hasta cuándo será esto en el corazón de los profetas, que profeticen mentira y que profeticen el engaño de su corazón? Que tratan que mi pueblo se olvide de mi nombre, que con sus sueños que cada uno cuenta a su compañero, de la manera que sus padres se olvidaron de mi nombre por Baal. El profeta que tuviera un sueño, cuente el sueño, y el que tuviera mi palabra, cuente mi palabra verdadera. ¿Qué tiene que ver la paja con el trigo?, dice Jehová. ¿No es mi palabra como fuego, dice Jehová, y como martillo que quebrante la piedra? Por tanto, he aquí, y contra los profetas, dice Jehová, que hurtan mis palabras, cada uno con su compañero. He aquí, yo contra los profetas, dice Jehová, que endulzan sus lenguas y dicen, Él ha dicho. He aquí, yo contra los que profetizan sueños mentirosos, dice Jehová, y los contaron e hicieron errar a mi pueblo con sus mentiras y con sus lisonjas, y no con los que envié, y yo no los envié, ni les mandé, y ningún provecho hicieron a este pueblo, dice Jehová. Y cuando te preguntare este pueblo, o el profeta, o el sacerdote, diciendo, ¿cuál es la carga de Jehová? Les dirás, ¿cuál carga? Os dejaré, dice Jehová. Y al profeta, al sacerdote, o al pueblo que dijere, carga de Jehová, yo enviaré castigo sobre tal hombre y sobre su casa. Así diréis cada cual a su compañero, y cada cual a su hermano, ¿qué ha respondido Jehová y qué habló Jehová? Y nunca más os vendrá a la memoria decir, carga de Jehová, porque la palabra de cada uno les será por carga. Pues pervertisteis las palabras de Dios viviente, de Jehová de los ejércitos, Dios nuestro. Así dirás al profeta, ¿qué te respondió Jehová? ¿Y qué habló Jehová? Mas si dijeres carga de Jehová, por eso Jehová dice así, porque dijisteis esta palabra, carga de Jehová, habiendo enviado a decirnos, no digáis carga de Jehová. Por tanto, he aquí que yo os echaré en olvido y os echaré de mi presencia junto con la ciudad que os di a vosotros y a vuestros padres. Y pondré sobre vosotros afrenta perpetua y eterna confusión que nunca borrará el olvido. Vaya que sí son fuertes palabras que encontramos en el Jeremías capítulo 23, pero realmente está pintando una imagen de lo que nosotros estamos viendo ahora en el tiempo de Cristo en Juan capítulo 10, en donde está diciendo que Él está hablando en parábolas. ¿Por qué? Porque ellos, los profetas de antes, los falsos profetas, los que no seguían en pos del Señor, sino que seguían en pos del diablo, en pos de Baal, ellos están mal encaminando al pueblo, están mal encaminando a la ciudad y a los habitantes del mismo, y por eso mismo dice, pondré sobre vosotros afrenta perpetua y eterna confusión que nunca borrará el olvido. Volvemos a Juan capítulo 10. Juan capítulo 10, seguimos, versículo
16, versículo 16 dice, también tengo otras ovejas que no son de este redil. Aquellas también debo traer y oirán. También tengo otras ovejas que no son de este redil. Aquellas también debo traer y oirán mi voz. Y habrá un rebaño y un pastor. Y lo que quiero decir sobre eso, guardamos el lugar ahí, vamos a Mateo capítulo 10. Muchas personas quieren preguntar o quieren dudar o quieren decir que eso quiere decir que hay otra tribu de Israel. Vamos a Mateo capítulo 10. Mateo capítulo 10, versículo 5. Y alguien me lo preguntó ayer, o sea, en versículo 16 de Juan capítulo 10 está diciendo, también tengo otras ovejas que no son de este redil. Aquellas también debo traer y oirán mi voz y habrá un rebaño y un pastor. Algunas personas me han preguntado con respecto a, esto va a sonar un poco ridículo, pero algunas personas me han preguntado con respecto a alienígenas, diciendo que tiene otras ovejas que no son de este redil. Y diciendo de que, bueno, allá en el espacio de afuera que existen alienígenas y esos son también del redil del Señor Jesucristo. Pero no hay nada en la Escritura que apoye nada de eso. Y no entiendo por qué lo traje ahorita a la memoria, sino que ahorita nomás lo recordé. Pero otro ejemplo que la gente dice que ¿quiénes son las otras ovejas del redil? Y ahí es cuando las personas quieren agregar a la escritura y decir, bueno, es de la tribu 13, del 13ª tribu de Israel, cuando la escritura tampoco habla nada de eso. Pero si estamos en Mateo capítulo 10, empezamos en versículo 5, vamos a ver lo que dice el Señor Jesucristo. Dice, a estos 12 envió Jesús y les mandó diciendo, no vayáis por camino de los gentiles y no entréis en ciudad de los samaritanos, sino id antes a las ovejas perdidas de la casa de Israel. Y yendo a predicar, diciendo, el reino de los cielos se ha acercado. O sea, originalmente el propósito del Señor Jesucristo era para enviar a los apóstoles a las ovejas perdidas de la casa de Israel. Y lo que la gente no se da cuenta ahora hoy en día, cuando diciendo de que Israel es el pueblo elegido de Dios, ellos están enfocados nada más en eso, ese nombre, esa palabra de Israel, Israel, Israel. Pero si nosotros estudiamos bien lo que dice aquí en este pasaje, donde dice, estos 12 envió Jesús, sabiendo que está refiriendo a los 12 apóstoles, los 12 discípulos, a estos 12 envió Jesús y les mandó diciendo, no vayáis por camino de los gentiles, esa es una categoría de personas, y no entréis en ciudad de samaritanos, esa es otra categoría de personas, sino id antes a las ovejas perdidas de la casa de Israel. Ahora, lo interesante de eso es que en este tiempo en que existe la provincia de Roma, que se conoce en ese día como Judea, es la región que antes se conocía como Judá. Nosotros nos acordamos del Antiguo Testamento que con el hijo de David, Salomón, vino la palabra del Señor a él diciendo de que el hijo de Salomón no iba a reinar sobre la nación de Israel completa, sino que se iba a partir en dos lugares, en dos partes, la nación de Israel, lo cual en el norte permaneció una nación que se llamaba la nación de Israel y que tenía mayormente 10 tribus de los hijos de Israel. Ahora, el reino sureño se llamaba la nación de Judá y era compuesto principalmente de la tribu de Judá, pero también tenía de la tribu de Benjamín y también tenía un remanente fiel de los del norte, los cuales no querían ir a la idolatría y los cuales no querían adorar a los diablos. Vinieron al sur y los del sur los daban bienvenida para entrar ahí, básicamente para que siguieran así la religión que Dios había mandado. Ahora, con este reino en el sur de Judá, sabemos que los del norte eventualmente se perdieron, se entremezclaron con otras naciones paganas, se entremezclaron con los de Asiria, los de Siria, las otras naciones que no estaban siguiendo en pos de Dios, sino que se habían mezclado y la religión de la Biblia, la religión de Dios, se había perdido y a fin de cuentas tenían como capital la ciudad de Samaria, y por eso decían que eran los samaritanos, toda la región. Entonces
se convertía, ya no era Israel, sino que ahora se conocía como Samaria. Y en este momento, cuando nosotros estamos leyendo el Nuevo Testamento, en tiempo del Señor Jesucristo, se conoce el reino norteño como Samaria. Se había convertido a ser otra nación, no es la misma nación de Israel, sino que es la nación de Samaria, y los del norte se conocen como los samaritanos. Entonces, la mayoría de las personas que se encuentran en el norte, los samaritanos, eran originalmente parte de las 12 tribus de Israel. Pero el nombre Israel se había perdido como nación y ahora existe nada más Samaria y la provincia romana de Judea. Entonces, cuando nosotros, en luz de esos hechos, cuando vemos lo que el Señor Jesucristo está instruyendo aquí, está diciendo, no vayáis por camino de los gentiles y no entréis en ciudad de samaritanos, lo cual quiere decir que Él no quiere que ellos vayan a entrar en la zona del norte, sino que permanezcan nada más en la región, lo cual es Judea, diciendo que vayan a ir buscando las ovejas perdidas de la casa de Israel. Los que todavía tenían algunas pistas de la religión de Dios que a Él había mandado con la ley en el Antiguo Testamento, los que tenían todavía pistas de lo que era la voluntad de Dios en el reino sureño, no teniendo nada que ver con raza, sino que teniendo nada, solamente que ver con el conocimiento del Dios de la Biblia y el conocimiento de la voluntad de Dios. Vamos por favor a Hechos capítulo 17. Hechos capítulo 17. Vemos también donde la Biblia dice, Hechos 17. En Hechos capítulo 17 nosotros nos damos cuenta también que a Dios realmente no le importa lo que nosotros o que los seres humanos ahora, hoy en día dirían lo que es la raza. Nosotros sabemos que hay una sola raza, es la raza humana. Nosotros somos de una sola sangre, dice la Biblia en Hechos capítulo 17. Si miramos comenzando en versículo 24, la Biblia dice que el Dios que hizo el mundo y todas las cosas que en él hay, siendo Señor del cielo y de la tierra, no habita en templos hechos de manos, ni es honrado por manos de hombres, como si necesitase algo, pues Él a todos da vida y aliento y todas las cosas. Y de una sangre ha hecho todo el linaje de los hombres para que habiten sobre toda la faz de la tierra, y les ha prefijado el orden de los tiempos y los términos de su habitación, para que busquen al Señor, si en alguna manera palpando le hallan, si bien no está lejos de cada uno de nosotros. Entonces, cuando la gente quiere elevar o alzar a lo que ellos dicen, la raza judía, o a los judíos sobre los demás, los gentiles, dice que nosotros somos gentiles y que los judíos son los del pueblo elegido de Dios, ellos no se dan cuenta de este pasaje donde dice que Dios nos ha hecho todos de una sola sangre, ¿no? Todos nosotros tenemos por padre a Adán. Todos nosotros, si estamos en Cristo, conforme a la Biblia, todos tenemos por padre a Abraham. Tenemos al Señor Jesucristo como nuestro Padre Celestial. Y estamos de un solo redil, si es el caso que si nosotros estamos en Cristo. Vimos en Gálatas capítulo 3. Lo vamos a leer otra vez para que nosotros recordemos lo que dice. Gálatas capítulo 3, versículo 16, donde dice, ahora bien, a Abraham fueron hechas las promesas y a su simiente. No dice, y a las simientes como de muchos, sino como de uno, y a tu simiente, el cual es Cristo. Y luego en versículo 26 dice, porque todos sois hijos de Dios por la fe en Cristo Jesús. Volvemos a Juan capítulo 10. Juan capítulo 10, habíamos terminado y dejado en versículo 16, seguimos en versículo 17. Por eso me ama el Padre, porque yo pongo mi vida para volverla a tomar. Nadie me la quita, sino yo la pongo de mí mismo. Tengo poder para ponerla y tengo poder para volverla a tomar. Este mandamiento recibí de mi Padre. Y en el versículo 19 dice, volvió a haber disensión entre los judíos por estas palabras. Vamos a parar ahí, pero eso es lo que nosotros vamos a ver en la próxima semana, donde comienza lo que es la disensión entre los judíos por las palabras. Vimos ahora el día de hoy lo que dice la Escritura con respecto a lo que es el buen pastor y el asalariado. Nosotros sabemos porque tantas veces, 2 veces dice el Señor Jesucristo en Juan 10, que yo soy la puerta, yo soy el buen pastor, dice cada uno de los 2 veces. Entonces, si el Señor Jesucristo es el buen pastor, y vimos el ejemplo en el Antiguo Testamento de la ordenación de Josué,
otro estudio para ver es que Josué en el Antiguo Testamento es un tipo, es una imagen de lo que es el Señor Jesucristo en el Nuevo Testamento. Vimos en la historia de Moisés y después de Josué, Josué es ordenado como el pastor de la congregación de los hijos de Israel en ese tiempo, y él es un hombre elegido para guiar a los hijos de Israel al combate físico, a la guerra física, para tomar la tierra prometida. Y de hecho el nombre Jesús en el Nuevo Testamento, si uno hace lo que es una transliteración del hebreo en el Antiguo Testamento, el nombre Josué es igual al nombre transliterado del griego de Jesús en el Nuevo Testamento. Es una imagen de un Salvador, uno que le va a entregar del peligro. Y en el Antiguo Testamento, Josué, siendo ordenado como el pastor, él es el que guió a los hijos de Israel a la tierra prometida. Físicamente, en el Nuevo Testamento es el Señor Jesucristo, lo cual nos va a guiar a la tierra prometida espiritualmente con la venida del Nuevo Jerusalén, con el arrebato al cielo, con sacarnos antes del tiempo de que caiga la ira de Dios. Pero vimos también lo que es el asalariado y cómo son las características del asalariado con Jeremías capítulo 23. Y vemos que la Biblia muchas veces habla 2 o hasta 3 veces más de lo malo, del negativo, en contra del asalariado o falso profeta. Y dice que nosotros deberíamos de reprender y redarguir 2 veces más que nosotros exhortamos. Okay, entonces deberíamos de guardar eso en mente cuando estamos pensando y leyendo en la Escritura, sabiendo en este caso con respecto a lo que es el buen pastor y el asalariado. Vamos a terminar con una palabra de oración. Señor Jesucristo, damos gracias, Señor, por tu palabra. Sabemos que damos gracias por tu salvación, Señor. Damos gracias para este perfecto día que nosotros tenemos, que nos has dado para salir y para predicar tu palabra, Señor. Ayúdanos a reconocer tu palabra, para reconocer tu voz y para huir de la voz de los extraños, Señor. Ayúdanos a estudiar para saber cuál es tu palabra, cuál es tu voz, y para entender cuando nosotros estamos enfrentados con falsa doctrina. Ayúdanos a exhortar al buen pastor que nosotros tenemos ordenado sobre nosotros, y para redarguir y para corregir a lo malo que nosotros escuchamos en nuestro derredor. Y esas cosas pedimos en el nombre del Señor Jesucristo. Amén. Página 431, 431. Todas tus ansias a tu